estamos a pocos días de que si no hay ninguna novedad, que se conozcan las ofertas por la licitación de la vía de navegación troncal, mal llamada hidrovía. Y hay cuestionamientos de todos los sectores prácticamente. Y tenemos la posibilidad ahora de dialogar con el ingeniero Horacio Tetamanti, que es ingeniero naval y además fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación y un conocedor de toda esta temática. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, por favor, consideramos que es calificada tu opinión totalmente y más en una situación donde muchos sectores piden suspender esta licitación por diversos motivos. Nos gustaría conocer tu visión. Mira, la visión es que estamos frente a una instancia de extrema gravedad para el futuro de Argentina. De concretarse esta licitación, de adjudicarse esta definición geopolítica tan trascendente para el país y dejarla congelada por los próximos 60 años, yo creo que seguramente muchos de nosotros no estaremos dentro de 60 años, pero seguramente si pudiéramos observar qué quedaría la Argentina después de 60 años si esto llegara a concretarse, el panorama sería realmente desolador, muchísimo peor que el actual. Y bueno, y eso para aquellos que seguramente ahí no estaremos, va a ser es un tema de tremenda angustia, ¿no es cierto? De saber que nos vamos de acá, de este mundo, y dejando a un país condenado. Y eso es extremadamente decepcionante. Lo que también es muy decepcionante es que de todas las voces que se escuchan, parecería ser que las únicas objeciones son de forma, si puede participar una empresa o tal otra, si está dirigido o no dirigido a tal empresa o a otra, si se excluyó a un país o a una empresa por una cuestión, y algunas tímidas y a mi criterio vergonzantes pedidos de limosnas de los gobernadores, como que lo tengan en cuenta, que no se olviden de Vicuy, que no se olviden de Barranqueras, es decir, como mendigantes solicitadores que, digamos, agreguen, digamos, migajas a esta entrega, como resignados, como rendidos, ¿no? Cuando realmente tienen provincias como, por ejemplo, Entre Ríos, que va a quedar reducida simplemente a un furgón de cola de puertos uruguayos, pero eso no es lo peor, digamos, lo peor es la oportunidad perdida porque Entre Ríos es una joya logística del Mercosur, y tiene todas las condiciones para convertirse no solamente en una logística que abastezca su propia producción, hoy lamentablemente subordinada a puertos como por ejemplo el de Rosario, donde productores de Entre Ríos tienen que ir con camión hasta Rosario, teniendo a su vera el río tal vez más estratégico de Argentina y inexplicablemente abandonado como el Paraná-Guazú, pero por otro lado tiene la posibilidad de ser el centro logístico de transferencia de todo el Mercosur, de todo lo que significa y la razón de ser de un convenio como el mal llamado hidrovía, donde Argentina se resigna a que los puertos troncales sea uno brasilero y el final sea uruguayo, y que ni siquiera corresponde al río Paraná, porque todo el mundo sabe que Nueva Palmira corresponde al río Uruguay y está artificialmente incorporado sin ninguna explicación a una estructura que al río Uruguay lo tiene como ajeno, ¿no? Entonces, angustia también más ver cómo con tanta facilidad, con tanta liviandad, los representantes de provincias tan importantes como por ejemplo Entre Ríos, se conforman con una migaja para hacer un furgón de cola de algún otro puerto extranjero cuando realmente tienen todas las condiciones para convertirse en un centro logístico que le daría no solamente una enorme prosperidad a la provincia de Entre Ríos, sino que también un rol geopolítico trascendente para la Argentina, en función de las posibilidades que deportaría, digamos, a bajar, por ejemplo, entre otras cosas, los dramáticos costos logísticos que sufren y bloquean todo tipo de desarrollo económico de las economías regionales. O sea, y después vemos, bueno, el Chaco que se resigna
a que otro puerto absolutamente geopolíticamente determinante como Barranquera sea abandonado. Formosa prácticamente, digamos, descolgado de toda la posibilidad de ser también un articulador con el norte argentino y los países vecinos. El propio Posadas, el puerto de Santa Fe, el puerto de San Pedro. Y por último, la tragedia mayor, ¿no? Que esta licitación va a clausurar definitivamente la posibilidad de demoler este cepo logístico trágico que tenemos la imposibilidad de navegar de norte a sur, es decir, estamos bloqueados, tenemos una especie de cepo horizontal que nos impide navegar de norte a sur, es decir, el país, eso significa dejar abandonado a la suerte a todos los puertos patagónicos, inclusive a las propias economías regionales, es decir, yo te diría que, por ejemplo, la fruta del Alto Valle, los langostinos de Puerto Deseado, la logística de Tierra del Fuego, el desarrollo que podría dar, por ejemplo, el puerto de San Antonio Este, el propio Quequén y Bahía Blanca, que podría constituirse en un centro de completado del cargamento que se hace en el Paraná. La propia Mar del Plata, que tiene que ir con su exportación de pescado por la Ruta 2 en vez de ir por mar. La imposibilidad de navegar entre Mar del Plata y La Plata. La imposibilidad de tener una soberanía que nos permita tener un puerto en el Río de la Plata de 14 metros que fue exprofesamente entregado a Montevideo y a los monopolios y bloqueado la posibilidad de que podamos tener un puerto de 14 metros, que obviamente nos va a dejar esta licitación condenados al puerto de Buenos Aires, que es un puerto muerto, y que en definitiva el significado que le dieron estas multinacionales al puerto de Buenos Aires es prácticamente ser una plazoleta seca de alimentación al puerto de Montevideo. Y ese modelo obviamente es interesante porque maximiza la renta de estas multinacionales, pero que condena absolutamente al valor agregado argentino y nos reduce a simplemente un proveedor de materia prima. O sea, estos aspectos tan trascendentes geopolíticamente que están definidos por la licitación, que es una traza absolutamente antinacional, al servicio de pocos intereses extranjeros y sin ninguna presencia de los intereses nacionales, y peor aún, la ausencia de un proyecto nacional de transporte que debería tener en el río Paraná su columna vertebral. Y ahora va a quedar fragmentado, digamos. Estamos partidos, te digo, en tres pedazos: el río Paraná por un lado, con salida al mar por Nueva Palmira, el río de la Plata prácticamente también fraccionado y condenado al puerto de Montevideo, que a su vez se constituye en el punto de apoyo de toda la explotación marítima del Atlántico Sur, y un mar argentino prácticamente inaccesible, de hecho lo es, porque hay una ausencia absoluta de barcos de bandera nacional y una ausencia de una logística por agua permanente que permitiría reemplazar los altísimos, asfixiantes costos de los camiones por el eficaz y económico transporte por agua. O sea, sin puertos, sin flota, y sin posibilidad de conectarnos e integrarnos como un país único, bueno, creo que eso nos va a condenar definitivamente a lo que yo te había adelantado. Con lo cual, me llama poderosamente la atención, salvo algunas voces muy aisladas que puedan esbozar, aunque sea una visión geopolítica, no he visto una oposición a esta licitación que no sea argumentos que son válidos. Por supuesto que es difícil explicar el por qué se ha escrito una letra chica que prácticamente define a un solo proveedor, digamos. Que eso podría ser instalado en una, eh, digamos, expresión de eventualmente de actos de corrupción, que por otro lado la hidrovía lo arrastra desde su principio, ¿no es cierto? Es decir, no es que lo digo yo, sino que lo dijo el auditor general de la Nación en el informe del 2003 acerca de las graves irregularidades que todo tuvo ese contrato desde su inicio. Con lo cual se está reeditando la misma metodología, eh, y parecería ser una puja de intereses quién es de los políticos argentinos, quién se hace de broker. Es decir, parecería ser que en vez de tener visiones geopolíticas, los partidos políticos en realidad son
representantes de intereses de estas, tal partido representa a las dragas de Holanda, tal otro partido representa a las dragas de Bélgica, tal otro partido representa a las dragas chinas, y la discusión ideológica pasa por qué país se va a quedar con los restos de la Argentina, y yo no veo, no advierto ninguna reflexión acerca del impacto geopolítico tan devastador que va a tener esta licitación, que si llegara a buen puerto, yo creo que prácticamente me da la impresión que la Argentina va a resignar todas herramientas que nos permita salir de esta situación, y yo creo que más allá de las discusiones, si se privatiza, si no se privatiza, si la motosierra pasa por un lado o por el otro, me da la impresión que entregando las joyas más poderosas del país desde su propia origen, porque nacimos como el Virreinato del Río de la Plata primero y como las Provincias Unidas del Río de la Plata, la entrega del Río Paraná, la entrega del Río de la Plata y la consecuencia de abandonar el Atlántico Sur, abandonando prácticamente en esas condiciones es imposible reivindicar arrogar ninguna soberanía de la Antártida y muchísimo menos intentar recuperar las Malvinas. Creo que el camino del país en estas condiciones de avanzar en esta licitación, creo que lamentablemente y voy a pronunciar una palabra que es muy dura, pero mi obligación es hacerla, que estamos condenados a la secesión de la Argentina tal como la conocemos hoy. Esto también, hay algunas versiones que hablan de que luego se iría por la privatización de puertos provinciales. ¿Pensás que pueden quedarse algunas navieras con los puertos directamente o empresas extranjeras? Bueno, obviamente, de producirse esta licitación que garantiza, digamos, una fragmentación definitiva de la Argentina, lo más probable es que se empiece una lucha por la apropiación de los pedazos, de los trozos que va a quedar del país, ¿no es cierto? Así como los buitres van a ir dando vuelta por los trozos de la Argentina, por supuesto, van a ir por los puertos provinciales, van a ir por las navieras, van a ir por consolidar monopolios, y vamos a resignar definitivamente uno de los aspectos más sagrados que tiene un país, que es la libertad de navegación. Es decir, este proyecto lo que va a hacer es clausurar la libertad de navegación. Y eso me parece que muchos países perdieron la libertad de navegación por guerras. Actualmente cursan guerras por justamente defender la libertad de navegación, como por ejemplo la de Ucrania y la península de Crimea, y tantas otras como tanta la historia nos enseña. Pero países que por acto propio resignen y abandonen la libertad de navegación, me parece que es algo que no hay antecedente. No conozco ningún un país como parecido a Argentina que por acto propio entregue la libertad de navegación y se consolide o se resigne a ser simplemente carnes de monopolios para circuitos logísticos estratégicos que clausuran todo tipo de alternativa de poder elegir, de poder tener ofertas diferentes, es decir, y la libertad de navegar hacia los puertos y hacia las formas y hacia los mercados que realmente le interesa a la Argentina, y no hacia los mercados que nos imponga esta forma monopólica de navegar. O sea, vamos a vender al precio que nos pongan, vamos a comprar al precio que nos impongan y vamos a contratar fletes al valor que nos impongan. O sea, que es un país que va a tener imposibilidad de fijar precios de venta de su producción, va a tener imposibilidad de defender precios de compra, y va a quedar consolidada un monopolio de navegación portuario, de contenedores y de líneas marítimas, con lo cual, digamos, esa clausura definitiva de la libertad básica, que es la libertad de navegación, quedará totalmente comprometida. Y yo creo que desde el punto de vista económico, el país que queda después de esto es bastante desolador, ¿no? Imaginarlo qué va a quedar. Y lo que va a suceder probablemente sea esto: una vez que esté fragmentado el país, seguramente va a haber pujas de intereses sectoriales que van a luchar por quedarse por los trozos, algunos más importantes, otros menos importantes, y en definitiva los supuestos gobiernos democráticos o representantes se convertirán en menos broker, representantes de que si ganan una licitación, el puerto se entrega a fulano, y si la gana la oposición, se la entrega a mengano. O sea que ya no va a ser importante quién gana una elección, sino simplemente va a definir quién es el broker de la entrega. Pero para el país, de todos modos, las consecuencias las va a pagar de todos modos, porque sea un monopolio u otro, las consecuencias son las mismas, ¿no?
Claro, esta perspectiva tan dramática, digamos, geopolíticamente, deja de lado por otras cuestiones como el tema de impacto ambiental, ¿no? Porque eso sería complementario a este nivel de preocupación. Sí, es notable, vos es importante lo que estás diciendo, porque vos fíjate que en las consecuencias devastadoras que va a tener la Argentina, el tema ambiental, que absolutamente va a ser devastador, porque llevar el canal Mitre, que apenas es posible mantenerlo a 34 pies y que debe ser revisado porque está en su vida final, en su tramo final de vida, que alguien haya alucinado o que intente, a mi criterio físicamente imposible, pero con la modernidad y con la técnica se pueden traer dragas cada vez más gigantescas y hacer cosas que antes podían ser imposibles, hasta imposibles de hacer, va a ser la destrucción del Río de la Plata. El Paraná de Las Palmas llevado a estas profundidades y navegando por sectores que ya son absolutamente dependientes del cambio climático, el puerto de Rosario, porque por más que lo dragan a 44 pies, que es absolutamente a mi criterio irracional absolutamente, con un periodo de la niña y baja nivel de caudal, así llega lo que llegue, va a quedarse sin agua de todos modos, con lo cual, y por otro lado tenemos el río Paraná-Guazú, que es indemne al cambio climático, porque sus niveles están dominados por el río de la Plata, que es indemne al cambio climático, porque no depende del caudal del río Paraná, que sino depende de las mareas astronómicas, y tiene una potencia tal que al río Uruguay y a la entrada del Guazú, porque está claro que el río de la Plata nace en la desembocadura del río Uruguay en el río de la Plata, perdón, del Paraná-Guazú en el río de la Plata, este, va a hacer que tengamos esta cuestión de además los costos logísticos que van a pagar nuestros productores, porque este dragado va a tener, yo creo, va a triplicar o cuadruplicar el costo para sostener esta irracionalidad y además va de la mano de una catástrofe ecológica que debería ser el primer plano, si no sería todavía aún menos grave que la tragedia geopolítica. O sea, tenemos dos tragedias que, si el país queda fragmentado y imposibilidad de desarrollo, bueno, obviamente lo que vos decías, se van a apropiar de diferentes lugares y las poblaciones que están acostumbradas a vivir en el río, los pescadores, la propia identidad de los pueblos orilleros, digamos, va a estar, digamos, totalmente ausente, es decir, va a ser una canaleta seca para estos grandes buques y aquellos que somos isleños, que vivimos en el delta, yo creo que hay que pensar seriamente que el futuro del delta en estas condiciones, con un canal Mitre de esa característica, con un río de Plata totalmente con sedimentación, que seguramente va a llegar hasta la boca del puerto de Buenos Aires, bueno, me da la impresión que no hay ningún tipo ni siquiera análisis de esto, no hay fuerzas políticas, no hay políticas, le decía que no, pero no hay academias, la Academia de Historia no dice nada de todo esto con todo lo que tenemos como antecedentes, porque esto ya lo he vivido desde las invasiones inglesas a esta época, tenemos un montón de antecedentes. La Academia de Geografía, que no dice nada del fraude, dicen, todo el diario de la Nación dice, se va a licitar la hidrovía cuando no tiene absolutamente nada que ver el Río de la Plata. Es una grosería y ya fuera de toda imaginación. Es decir, el Río de la Plata nunca fue hidrovía. Porque la hidrovía, primero que es una palabra extraña al castellano, no es sujeto geográfico ni jurídico, ni, ni entendelo. Eh, Ni siquiera está alcanzado por estas cuestiones, con lo cual no es hidrovía, no se está. Porque, ¿qué pasa? Esta trampa que está planificada, y hay que reconocer que si no fuera la víctima de nuestro país, habría que sacarles el sombrero, porque trae todo esto tan intereses geopolíticos fundamentales, históricos como el Reino Unido, etcétera, etcétera, que la palabra hidrovía no es inocente. Es una planificada estrategia de vaciamiento cultural y lingüístico y simbólico, porque lo que viene después, cuando ya todo el mundo cree que es la hidrovía la que se está entregando, que es un palabra extraño, y no sabe que es el Río de la Plata, el próximo paso que sigue es que ya se dé por naturalizado que el Río de la Plata también pertenece al Tratado de Hidrovía.
y que por lo tanto tiene características de internacionalización. Y por eso, por ejemplo, ahora se arrogan derecho a los uruguayos a definir por dónde se navega en la República Argentina, cuando Uruguay jamás tuvo ningún tipo de vínculo con el río Paraná, por ejemplo. Y tampoco aceptó cuando se firmó el Tratado del Río de la Plata que el canal de ingreso a la Argentina era un canal preexistente y por lo tanto, más allá de la definición de aguas compartidas, era un canal que se reconocía que era de soberanía argentina. Con lo cual no se entiende por qué ahora tenemos que escuchar opiniones ajenas a la Argentina, porque nadie se va a ocurrir opinar sobre cómo se navega en el Mississippi, por ejemplo. Nadie se le podría ocurrir opinar cómo se navega en el Amazonas. En fin, hay tantos ríos que son nacionales que jamás se le ocurriría a alguien arrogar derechos. Imagínate un país que arrogue derechos sobre la navegación del río Mississippi. O sea, el presidente se quiere apropiar del canal de Panamá y de México, imagínate cuando alguien pretende arrogar derechos. Y acá Sí, hay países como Uruguay que arroga derechos sobre la navegación del río Paraná y opina y hace protestas. Y ningún argentino dice, sí, igual, ¿qué pasaría si en tu casa tenés un parque, yo me pongo enfrente y arrogo derechos sobre el parque tuyo y vos te silenciás? Es evidente que estás ya naturalizando que alguien puede arrogar derechos sobre tu casa propia. Bueno, por eso digo que la palabra hidrovía es una palabra muy inteligente, muy peligrosa, y que claramente, y esto por ejemplo digo, ¿cómo puede ser que la Academia de Geografía no se escucha la voz de que alguien de la Academia de Geografía nos recuerde a los argentinos? Seguramente aquellos que caímos en la escuela pública no tenemos problema en saber perfectamente lo que es el Río de la Plata, porque lo aprendimos en la escuela pública, pero supongamos que no, que ya deterioró tanto. Bueno, que nos recuerde a los argentinos que es el Río de la Plata y que nada tiene que ver con hidrovía, digamos, y que es otra cosa, que es una persona jurídica y geográfica distinta, que tiene tratados internacionales, que tienen consideraciones de otro tipo, y que no se la puede confundir con una palabra que le es totalmente ajena, y ya no solamente desde el punto de vista geográfico es ajeno, sino del punto de vista lingüístico digamos, y de una palabra que no tiene definición en el lenguaje, por lo menos en nuestro idioma. No se encuentra en nuestros diccionarios, no está definido. Por eso creo que es una gravedad muy, muy profunda lo que está sucediendo y que se la ve, y yo la veo con mucha preocupación y también con decepción, que hoy prácticamente el debate es quién se queda con la comisión de eventualmente entregarle este negocio a uno o a otro, y eso es lo que protestan, los que se creen perjudicados para acceder a ese negocio protestan, los que tienen la vaca atada porque son el caballo del comisario se quedan callados. Algún partido político actúa más como broker de un determinado interés, pero nadie, en ningún lado, las Fuerzas Armadas, la Armada Argentina, la Armada de Brown, que nace de las batallas, la Armada Argentina, que nace de la identidad, de la referencia histórica del almirante Brown, que nace a la faz de la tierra por sus combates en defensa del Río de la Plata, está Gracias, ¿qué razones todísimo. encontrás por este silencio? ¿Cómo? ¿A qué se debe este No te entiendo. silencio? ¿A qué se debe este No. silencio, sí, con todas las consecuencias que estás contando? Y yo creo que este silencio es la consecuencia de un país que está derrotado, que todavía ni siquiera pudo procesar adecuadamente después de tantos años la derrota de las Malvinas, un país cuya escuela pública ha sido agredida de forma brutal y no creo que es una estrategia también de sometimiento, demoler la escuela pública. Los medios de comunicación que ya prácticamente responden más que nada a instrucciones, y por supuesto con mucha tristeza el vaciamiento institucional, ¿no? Que por ejemplo en el Congreso no se debata todo esto, que no... Es decir, por ejemplo, en Brasil mismo, la concepción geopolítica de Brasil tiene en Itamaraty su, su reducto más poderoso, digamos. Itamaraty es inalterable a cualquier cambio político. Es decir, Brasil puede girar de la extrema derecha a la extrema izquierda, pero el lineamiento histórico de Brasil es incólume, digamos. No va a haber nunca un cambio. Acá no tenemos la Cancillería prácticamente ya, con mucha tristeza, verla ya prácticamente, que era uno de nuestros últimos reductos profesionales, la ve, es decir, hoy está prácticamente desguazada.
y en cualquier momento va a caer víctima de la motosierra también. La Armada Argentina, la Secretaría de Asuntos Estratégicos que debería tener la Argentina, este debería ser un tema de estudio muy profundo. En fin, la verdad que esa pregunta no te puedo decir la razón, porque tampoco hay muchos países que hayan caído en esta situación como la Argentina. No, no hay muchos antecedentes. Yo creo que esto ya es un tema de estudio, ¿no? Como un país extraordinario como Argentina, por acto propio, se empieza a sumergir en estas realidades que cada vez nos asombran cotidianamente, ¿no? Que sería inimaginable pensar hace 40, 50 años atrás, o más, cuando éramos chicos jugando en el barrio, que éramos ciudadanos de un país poderoso, pensar o imaginar que hubiéramos terminado en esto. Y si esto progresa, creo que todavía el futuro va a ser todavía mucho más negro. Por eso es importante pelear con esto. Porque por otro lado está la oportunidad histórica argentina que tiene para... Es un mundo que hoy da y abre a la Argentina como nunca antes posibilidades tremendas. Y Estados Unidos se está echando para atrás con aspectos de recuperación de su soberanía que nunca la entregó. Si todos los países se hacen fuertes en, en sus propios, en sus propias fortalezas, si los propios Estados Unidos empiezan a determinar que ya el haber abandonado su manía mercante es una debilidad estratégica y ya automáticamente está avanzando o profundizando con aquella ley que la Jones Act, que era el horror de los liberales de Chicago. Ahora vuelven a rescatar las palabras de esa ley que es bicentenaria, de la necesidad de que Estados Unidos tenga buques de bandera norteamericana, operado por norteamericanos y construido por norteamericanos. Con lo cual, estamos viendo que todo el mundo se refuerza. Estados Unidos dice ya no quiere llamar más el Golfo de México, le quiere poner el Golfo, no sé, va a ser, no sé qué nombre le va a querer poner, se quiere apropiar del Canal de Panamá. Y nosotros nuestro Paraná lo entregamos. Es decir, es algo que en un mundo casi en guerra como el que tenemos ahora, donde hace falta más que nunca hacernos fuertes en la soberanía para defender nuestro trabajo, porque lo que está en juego acá es el trabajo. Y nos estamos rindiendo frente a la voracidad de la renta de las multinacionales, y donde más que nunca hace falta un Estado fuerte, estamos yendo a contramano. O sea que, bueno, y ojalá y apostemos a que la Argentina tenga, a pesar del deterioro institucional, finalmente apostar al milagro de que de algún rincón de la Argentina, como decía nuestro prócer, ¿no? Que venga un criollo a mandar. Quedan pocos días ya para esta situación que se abran, ¿no? Las ofertas. ¿Pensás que hay alguna posibilidad de que se frene o se postergue? Y se No, haga yo soy pesimista que se va a adjudicar, pero tengo un cierto optimismo de que las contradicciones y las consecuencias van a ser tan graves que yo creo que si no es en este gobierno, en el próximo gobierno, creo que, digamos, si ya se abre como es la pelea por el 27, porque este país es muy especial, parece que el único problema serio es quién tiene la lapicera para ir definiendo las listas, que parece lo más importante. Este tema no está ausente. Yo creo que si de esto de prosperar, es un muy lindo, y vamos a meditar, un tema fundamental de campaña. Es decir, y hacer saber también, que también es increíble que aquellos partidos, el Instituto Patria, el Partido Justicialista, que parecería ser que la bandera de soberanía es fundamental, que no puede hacer nada, perfecto. Que esté partido, perfecto. Pero nadie le impediría al Partido Justicialista, de la cual yo soy afiliado y que lamentablemente no pude participar en la interna para formar parte del Consejo, del Consejo Nacional, porque hubiera planteado esto, que lo menos que puede hacer el Partido Justicialista es advertir al ganador de esta licitación que tenga claro que si en algún momento de la historia el Partido Justicialista vuelve al gobierno, va a tirar abajo esta licitación. Cueste lo que cueste. Vaya que litigar donde haya que litigar en Nueva York, vamos a litigar donde haya que litigar, pero que a nadie le quepa la menor duda que los partidos que se han manifestado en contra, lamentablemente se manifiestan en contra por la supuesta corrupción, pero nadie habla de estas cuestiones tan centrales, que hacer saber
Porque eso también es importante en democracia. Es decir, no va a ser sencillo adjudicar a un gobierno sabiendo que la oposición va a tener como campaña y como hecho fundamental de su gobierno que por todos los medios tengan claro de que ese proyecto no va, de ninguna manera va a durar 60 años. Y yo ahí soy optimista. Yo creo que ahí soy optimista. Porque creo que sí la Argentina se va a poner de pie en algún momento y va a venir un criollo a mandar y va a echar atrás esta ignominiosa maniobra eh, de rendición de la Argentina. Entonces, me parece que ahí hay muchos argumentos para pensar que podemos sostener, más allá de la suerte, que no va a ser buena, seguramente se va a adjudicar, y ojalá me equivoque, y aparezcan estas fuerzas del bien, digamos, y del cielo, y que podamos decir con mucho, y podamos gritar viva la libertad de navegación, carajo, que se impida esta cuestión, yo te diría casi comunista, de obligarnos a navegar por un solo puerto, cuando deberíamos navegar por todos los puertos del mundo con libertad de navegación. Acá hay un tema sagrado que se está entregando la libertad de navegación. Entonces, también yo creo que muchos libertarios que adhieren a la libertad de una forma distinta a la que yo creo pero también es importante, yo creo que muchos libertarios van a ver en esta maniobra socialista o comunista, como la queremos llamar, porque en definitiva el monopolio es comunista, es quitar grado de libertad, van a ver, incluso van a levantar la voz también. Con lo cual me parece que si hay voces que dicen que más allá que esto pueda prosperar, o que esa casta residual, más allá de estos cambios, que yo digo son cosméticos, ¿no? Porque los personajes que vienen de Peco de atrás, ahora son movidos, removidos, corridos de costado, siguen manejando todo atrás. Y vos fíjate que esta licitación no la escribió este gobierno, esta licitación viene del gobierno anterior. Esta licitación es hija del decreto 949 que firmó Fernández, o sea, no es que esto sea libertario. Lo que está claro es que por detrás hay intereses muy concretos que requieren este Estado, y es admitible, es entendible, digamos, son intereses legítimos, pero que claramente están en tensión y en conflicto con los nuestros. Lo que pasa es que de este lado no hay negociadores para defender, de este lado hay empleados de la misma interés de la cual hay que negociar, con lo cual esto tampoco es libertario, esto es casta pura, y esto es absolutamente dirigista de impedirnos navegar al sur, de obligarnos a navegar a Montevideo. Es decir, por eso te digo que hay tan contradicciones hasta políticas, porque esto es absolutamente contrario a mi criterio, ¿no? Al corazón del discurso del presidente Milei, que legítimamente tuvo el apoyo mayoritario de los argentinos y que hay que respetarlo más allá de que uno no esté de acuerdo. Pero esto está en contra de porque esto es casta, esto es corrupción, y esto es entrega de la libertad de navegación. Horacio, te agradecemos mucho este tiempo extenso que nos diste y bueno, seguimos al tanto de lo que ocurra con este tema y por supuesto que volveremos a dialogar contigo sobre cómo se vaya resolviendo. Bueno, gracias por la convocatoria. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, estamos.